Los Moai son algo increíble. El Moai es lo primero que todos ven al llegar. Detente un segundo antes de seguir viendo cualquier otra cosa, porque lo que estás a punto de escuchar cambia todo lo que creías saber sobre una de las islas más misteriosas del planeta. Durante 300 años nos contaron la misma historia, una civilización que se destruyó a sí misma, que taló sus bosques, agotó su tierra y se hundió en el caos por pura codicia. Esa versión está en cada libro de texto, en cada documental, en cada clase de historia. Pero en 2026, un equipo de investigadores hizo algo que nadie había hecho jamás. Tomaron cada dato que existe sobre la isla de Pascua, cada escaneo satelital, cada medición geológica, cada coordenada, cada estudio genético, y se lo entregaron a una inteligencia artificial con una sola instrucción: encuéntralo todo, sin filtros, sin teorías previas, sin la comodidad de la historia que ya conocemos. Lo que apareció en pantalla no fue un ajuste menor a la historia oficial. Fue una historia completamente distinta, una que nadie había leído antes porque nadie había tenido la capacidad de ver todos los datos al mismo tiempo. Las estatuas no son simples monumentos religiosos. La isla no es lo que creíamos que era. Y para cuando termines este video, vas a mirar cada fotografía de Moai que hayas visto en tu vida de una forma completamente diferente. Quédate, porque esto apenas empieza. El lugar más solitario del mundo, Rapa Nui, la isla de Pascua, es un punto diminuto de tierra volcánica, perdido en la inmensidad del Pacífico Sur. Está a más de 3.500 kilómetros de la costa más cercana. No hay otro lugar habitado tan alejado de todo en el planeta entero. Sus primeros pobladores llegaron entre los años 700 y 1200 de nuestra era, cruzando miles de kilómetros de océano abierto sin brújula, sin instrumentos metálicos, sin cartas de navegación como las que conocemos hoy. Se guiaban por las estrellas, por la forma en que rompían las olas, por el comportamiento del viento y de las aves. Un conocimiento transmitido de generación en generación, sin una sola palabra escrita, guardado únicamente en la memoria humana. Cuando finalmente pisaron esa isla volcánica, no encontraron a nadie más. Y lo que hicieron después es lo que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. No empezaron construyendo casas, ni sistemas de riego, ni puertos para comerciar. Empezaron a tallar estatuas colosales directamente en las paredes de un cráter volcánico llamado Rano Raraku. Hoy se han documentado casi 900 de estas figuras repartidas por toda la isla. La mayoría mide entre 4 y 5 metros de altura y pesa varias toneladas. La más grande que llegó a levantarse alcanza los 10 metros. Y en la propia cantera todavía descansa una que nunca se terminó. Una figura colosal de más de 20 metros que, de haberse completado, habría pesado más de 150 toneladas. Piensa en eso un momento. Gente sin herramientas de metal, sin ruedas, sin animales de carga, tallando montañas de piedra y moviéndolas kilómetros a través de un terreno irregular. Durante décadas, la explicación oficial fue simple: monumentos religiosos, culto a los ancestros, símbolos de poder de los jefes locales. Fin de la historia, hasta que la inteligencia artificial entró en escena. Cuando los datos empezaron a hablar, lo que ocurrió cuando se cruzaron todos los registros de la isla no fue un solo hallazgo espectacular. Fue una cadena de coincidencias que, una tras otra, apuntaban en la misma dirección. Estas estatuas fueron diseñadas con una precisión que ningún monumento puramente decorativo necesitaría jamás. El primer paso fue simple en apariencia: tomar las coordenadas exactas de cada plataforma ceremonial, llamada Sau, y medir su orientación con precisión de fracciones de grado. Nadie había hecho ese ejercicio con la totalidad de las plataformas de la isla al mismo tiempo. El resultado fue inquietante. Las plataformas no estaban colocadas al azar ni por simple tradición. Muchas de ellas se alineaban con eventos solares muy concretos: el equinoccio de primavera, el solsticio de invierno, el momento exacto del año en que el sol pasa justo sobre la vertical de la isla. Y no se trataba de alineaciones aproximadas. El margen de error promedio en las plataformas confirmadas astronómicamente rondaba apenas los 0,4 grados. Ese nivel de exactitud no es casualidad de una construcción hecha más o menos. Es la firma de un instrumento diseñado con intención. No se levantan casi 900 estatuas sobre plataformas alineadas al calendario solar por accidente. Se hace así porque quien lo construyó
sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y esto fue solo el comienzo. Los rostros que señalan hacia algo aquí es donde la historia empieza a resultar verdaderamente inquietante. Todos sabemos que los Moai miran hacia el interior de la isla, hacia las antiguas aldeas. Eso nunca fue un secreto. Pero cuando se trazaron las líneas de visión exactas de cada estatua y se prolongaron mucho más allá, hacia el horizonte, atravesando el mar, apareció algo que ningún investigador de campo había detectado en 3 siglos de estudio. Esas líneas no terminaban en puntos aleatorios de la costa. Convergían en ubicaciones muy específicas del litoral, y cuando esos puntos se compararon con las cartas tradicionales de navegación del Pacífico, cada uno de ellos coincidía con un rumbo real hacia un destino concreto del mundo polinesio: Hawái, las Islas Marquesas, las Islas de la Sociedad, la costa de Nueva Zelanda. En total se identificaron 11 puntos de convergencia distintos alrededor del perímetro de la isla. 11 rumbos de navegación, disfrazados como monumentos religiosos, esperando a que alguien entrenado en el arte de leer el océano supiera interpretarlos. Los Rapa Nui, hay que recordarlo, no eran navegantes cualquiera. Eran descendientes de la civilización que colonizó prácticamente cada isla habitable del Pacífico, cruzando miles de kilómetros de mar abierto sin ningún instrumento reconocible para nosotros. Su brújula eran las olas, las estrellas, el vuelo de los pájaros. Lo que sugiere este análisis es que la isla nunca fue solo un asentamiento en el borde del mundo conocido. Fue, además, un archivo de navegación. Desde su posición exacta en el Pacífico, ciertas rutas estelares resultan más fáciles de observar que desde cualquier otro punto de la red polinesia. Ciertas corrientes y oleajes llegan desde direcciones que, para un navegante entrenado, funcionan como señales. Cada Rapa Nui que de niño creció observando esas estatuas, escuchando sus historias, absorbía sin saberlo un mapa direccional grabado en piedra. Un conocimiento que no dependía de la memoria frágil de una sola persona, sino de un material que podía sobrevivir siglos. Los sombreros que no eran sombreros. Y aquí llega la segunda capa de esta historia, la que nadie esperaba. Muchos Moai llevan sobre la cabeza un cilindro de piedra roja llamado pukao. Durante décadas se interpretaron simplemente como símbolos de estatus, una especie de lujo adicional que demostraba la riqueza de quien encargaba la estatua. Un adorno costoso, nada más. Pero el pukao está hecho de un material volcánico completamente distinto al del resto de la estatua, extraído de una cantera separada, lo que implica un esfuerzo de transporte adicional considerable. Cuando se analizó cómo ese peso extra modifica el centro de gravedad y la forma en que la piedra vibra al ser golpeada, apareció un patrón que nadie había señalado antes. Las estatuas con pukao vibran a una frecuencia distinta de las que no lo llevan. Y cuando se cruzó esa información con los rumbos de navegación identificados antes, el patrón se volvió innegable. Las estatuas orientadas hacia destinos más lejanos tendían a llevar pukao. Las que apuntaban hacia destinos cercanos, no. Es decir, esos sombreros de piedra no eran simple decoración de prestigio, eran anotaciones. 2 categorías distintas de información de navegación codificadas en 2 frecuencias de resonancia diferentes, grabadas directamente en la piedra. No estaban decorando sus monumentos, estaban construyendo un sistema de archivo, caminos que no llevaban a ninguna parte. O sí, la isla conserva una red de senderos empedrados que conectan la cantera de Rano Raraku con la costa. La suposición habitual siempre fue que estos caminos servían para transportar las estatuas terminadas. Parece lógico a primera vista, pero al medir el ancho de esos caminos frente al ancho real de las bases de las estatuas, aparece un problema evidente. Varios tramos son más estrechos que la base de los Moai más grandes. Esos senderos, simplemente, no pudieron haber sido la ruta principal de transporte de las estatuas que supuestamente conectaban. Lo que sí encaja con el ancho de esos caminos es la escala humana. Lo suficientemente amplios para una procesión de personas caminando, y en ciertos tramos, tan estrechos que obligan a avanzar en fila. Y la piedra usada para pavimentarlos es exactamente el mismo material volcánico resonante que el de las estatuas. Golpeada con el pie, o con un ritmo de tambor, esa piedra produce un eco perceptible. En otras palabras, esos caminos no eran infraestructura de transporte, eran infraestructura de experiencia.
Estaban diseñados para acompañar con sonido el trayecto de quien caminaba hacia la estatua, reforzando con cada paso la sensación de acercarse a algo cargado de significado. El viaje y el destino formaban parte del mismo sistema, diseñado como una sola pieza. La escritura que nadie puede leer. Y entonces está la escritura. La isla de Pascua guarda uno de los mayores enigmas de la lingüística mundial, el rongorongo, un sistema de símbolos tallados en tablillas de madera que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar con certeza. Es uno de los pocos sistemas de escritura desarrollados de forma completamente independiente en toda la historia humana. Cuando se analizaron todos los símbolos documentados de rongorongo, junto a los datos astronómicos, de navegación y acústicos ya recopilados, surgió una correlación estructural interesante. Ciertos grupos de símbolos aparecen con una frecuencia estadísticamente relevante, y no de forma aleatoria en todas las tablillas, sino específicamente en aquellas asociadas a plataformas alineadas astronómicamente. La hipótesis, todavía preliminar, es que los símbolos cercanos a las plataformas alineadas con los equinoccios podrían registrar ciclos solares, mientras que los símbolos asociados a las plataformas de navegación podrían corresponder a notaciones de rumbo y distancia. Si esa interpretación llegara a confirmarse algún día, las tablillas de rongorongo no serían textos narrativos ni escrituras religiosas. Serían, literalmente, el manual de instrucciones del sistema construido en piedra. Es una hipótesis, no una traducción. El rongorongo lleva más de 150 años resistiéndose a ser descifrado, y una correlación estadística no es lo mismo que una lectura confirmada. Pero por primera vez existe una idea concreta y respaldada por datos físicos de qué podrían estar registrando esas tablillas. El momento en que el conocimiento empezó a desaparecer, y aquí llega la parte que deja a cualquiera en silencio. Porque el análisis no solo mostró qué codificaban las estatuas, mostró el momento exacto en que sus propios constructores dejaron de entender lo que estaban construyendo. Al cruzar la secuencia de construcción con la precisión de cada alineación, apareció una tendencia que va exactamente en la dirección contraria a lo que uno esperaría. Las estatuas más antiguas de Rano Raraku muestran las alineaciones más exactas, la orientación astronómica más cuidada, el diseño acústico más deliberado. A medida que pasan los siglos, esa precisión se degrada. El margen de error promedio en las plataformas más antiguas era inferior a 0,3 grados. En la última fase de construcción, antes de que el tallado se detuviera por completo, ese margen había crecido hasta 2,8 grados, casi 9 veces menos preciso. La diferencia entre alguien que entiende exactamente por qué la piedra debe ir en un punto exacto y alguien que solo recuerda vagamente que debía ir más o menos por ahí. Los primeros constructores comprendían el sistema completo. Sus descendientes copiaban una tradición que ya no podían interpretar del todo, y en algún momento, la talla simplemente se detuvo. La última estatua de Rano Raraku quedó a medio tallar en la pared de la cantera, abandonada para siempre, tal como se puede ver todavía hoy. La sequía, no el colapso. Aquí conviene detenerse en algo importante, porque durante décadas se nos contó que esta civilización se destruyó a sí misma, que talaron todos sus árboles, agotaron su suelo y colapsaron en guerras internas antes de que llegaran los europeos. Investigaciones recientes, basadas en núcleos de sedimento y en el análisis químico de ceras vegetales conservadas durante siglos, han reconstruido con bastante precisión el clima de la isla a lo largo de 800 años. Y esa reconstrucción cuenta una historia distinta. Alrededor del año 1550 comenzó una sequía severa que se prolongó durante más de un siglo, en una isla que ya de por sí tenía muy poca agua dulce disponible. Durante ese periodo, la construcción de nuevas plataformas ceremoniales se ralentizó notablemente. La estructura social cambió. Apareció un nuevo sistema de liderazgo basado en competencias físicas en lugar del linaje familiar tradicional ligado a los Moai. Y, algo crucial, los estudios genéticos más recientes sobre restos humanos antiguos de la isla no muestran evidencia de un colapso demográfico catastrófico. La población se mantuvo relativamente estable durante siglos, sin el desplome abrupto que exige la versión más popular de la historia. Es decir, no se destruyeron a sí mismos. Enfrentaron una crisis climática severa y prolongada,
y se adaptaron. Cambiaron sus rituales, reorganizaron su sociedad, sobrevivieron. La verdadera devastación llegó después, desde fuera, con las incursiones esclavistas y las enfermedades traídas tras el contacto europeo en el siglo XVIII. La civilización que construyó este sistema no se autodestruyó por su propio exceso. Fue interrumpida desde afuera, mucho después de que el archivo ya estuviera sellado. Una sociedad sin jefe único. Otro dato que cambia el panorama por completo proviene de un modelo tridimensional de altísima resolución de toda la cantera de Rano Raraku, construido a partir de miles de fotografías tomadas con drones. Ese modelo reveló algo que las inspecciones tradicionales, hechas caminando por el suelo, nunca habían podido captar. La cantera no era una operación centralizada, dirigida por una sola autoridad. Estaba dividida en al menos 30 zonas de talla independientes, cada una con sus propias técnicas, su propio estilo y sus propios detalles distintivos. Distintos grupos familiares trabajaban en distintas zonas, manteniendo tradiciones propias, produciendo estatuas con diferencias sutiles pero medibles en proporciones y acabado. Esto encaja perfectamente con el patrón de pérdida de precisión que mencionamos antes. El conocimiento no estaba centralizado en manos de una sola familia o un solo sacerdocio, cuya desaparición lo habría borrado de golpe. Estaba repartido entre muchos grupos, cada uno guardando su propia porción de la tradición. Cuando la sequía reorganizó la sociedad y el nuevo sistema de liderazgo desplazó al antiguo, esa red de conocimiento distribuido se fue fragmentando, poco a poco, familia por familia, hasta que la memoria de la tradición sobrevivió más tiempo que la capacidad técnica de ejecutarla correctamente. Una biblioteca hecha de piedra da un paso atrás y mira el conjunto completo, porque es ahí donde todo esto deja de ser una colección de datos sueltos y se convierte en algo mucho más grande. Esta no fue una serie de proyectos aislados, construidos por distintos grupos, con distintos propósitos, que casualmente terminaron cerca unos de otros. Las alineaciones astronómicas de las plataformas, los rumbos de navegación codificados en la mirada de las estatuas, las anotaciones acústicas de los pukao, las propiedades resonantes de los caminos, los posibles registros escritos en las tablillas de Rongorongo, todo apunta en la misma dirección. Todo cumple la misma función: preservar conocimiento, mantener viva, generación tras generación, la comprensión del lugar exacto que esa civilización ocupaba en el mundo. Ese nivel de integración no ocurre por casualidad. Ocurre cuando un pueblo con un propósito muy claro y un conocimiento técnico sofisticado ejecuta un plan a lo largo de generaciones, cada una construyendo sobre lo que dejó la anterior, confiando en que el sistema completo importaba más que cualquier pieza individual. Los Rapa Nui eligieron la piedra a propósito. La madera se pudre, la corteza se quema, el conocimiento oral depende de que sobrevivan las personas que lo guardan. La piedra sobrevive a todo eso. Construyeron para siglos que ellos mismos jamás llegarían a ver. Y cuando la sequía del siglo XVI reorganizó su sociedad, cuando el conocimiento exacto de cómo funcionaba el sistema empezó a desvanecerse de la memoria viva, la piedra permaneció exactamente donde la habían colocado, todavía alineada, todavía señalando, todavía guardando todo lo que había sido diseñada para contener. La pregunta que sigue abierta. Y sin embargo, queda una pregunta que ningún dato ha logrado cerrar del todo. Los antepasados de los Rapa Nui fueron, sin duda, navegantes extraordinarios. La expansión polinesia por todo el Pacífico es una de las mayores hazañas de movimiento humano en toda la historia. Pero el nivel específico de precisión técnica que aparece integrado en esta red de monumentos, la exactitud astronómica de fracciones de grado, los rumbos codificados, la ingeniería acústica de caminos y sombreros, va más allá de cualquier cosa documentada en otros sitios polinesios comparables. ¿Desarrollaron los Rapa Nui todo este sistema por sí solos, en una de las porciones de tierra más remotas del planeta, superando incluso lo que construyeron sus propios parientes en el resto del Pacífico? ¿Trajeron consigo un conocimiento que no dejó rastro en ningún otro lugar de la región? ¿O llegaron a una isla cuya posición exacta permitía observaciones que en ningún otro punto eran posibles, y fueron lo bastante sofisticados como para reconocerlo y grabarlo en el material más duradero que tenían a mano? Ningún análisis, por completo que sea, puede responder esa pregunta todavía. Lo único que ha logrado hacer es volverla imposible de ignorar, lo que realmente era la isla.
Cuando te alejas de cada hallazgo individual y observas el conjunto completo, lo que aparece es algo para lo que ni siquiera tenemos una categoría estándar. No fue un asentamiento que, de paso, construyó monumentos. Fue una plataforma de observación natural del Pacífico, ocupada por el pueblo más capacitado del mundo para reconocer su valor. Codificaron datos astronómicos en la orientación de sus plataformas con una precisión de fracciones de grado. Codificaron rumbos de navegación en la dirección que miran sus estatuas. Anotaron esos rumbos con información de distancia, usando las propiedades acústicas de una piedra roja colocada sobre cabezas específicas. Construyeron caminos de piedra resonante, diseñados para acompañar con sonido el trayecto de cualquiera que se acercara. Y posiblemente, lo escribieron todo en tablillas de madera, en un sistema que apenas empezamos a comprender. La piedra guardó todo lo que le confiaron. Lo guardó durante la sequía. Lo guardó durante la fragmentación de la tradición que la había construido. Lo guardó durante el contacto europeo y la devastación que llegó después. Lo guardó durante 300 años de investigadores que llegaron con cintas métricas, tomaron sus mediciones y se marcharon con teorías sobre monumentos religiosos y culto a los ancestros. La piedra guardó lo que le dieron y esperó. Los Rapa Nui no tuvieron ríos, ni corrientes permanentes, ni tierra fértil en abundancia. Su agua venía de lagos de cráter y pozos poco profundos. Su comida, de la pesca, del cultivo y de lo poco que sus bosques menguantes podían sostener. Y aún así, dentro de esas limitaciones extremas, encontraron la forma de construir un sistema capaz de guiar viajes oceánicos a través de miles de kilómetros de mar abierto. No lo hicieron porque les sobrara el tiempo, lo hicieron porque entendían que ese conocimiento valía más que el esfuerzo necesario para conservarlo. La pregunta de dónde vino exactamente ese nivel de conocimiento, cómo se desarrolló en una de las islas más remotas del planeta, sigue genuinamente abierta. Pero la pregunta de qué hicieron con él ya no es un misterio. Lo que cambió no fue la isla. Lo que cambió fue la herramienta que finalmente llevamos hasta ella. Nada de esto estaba oculto. Las alineaciones siempre estuvieron ahí, en las mediciones. Los rumbos de navegación siempre estuvieron ahí, en las coordenadas. Las variaciones acústicas siempre estuvieron ahí, en la piedra. Lo único que faltaba era un sistema capaz de sostener todos esos datos al mismo tiempo y hacerse la pregunta correcta. Rapa Nui no fue una advertencia sobre el exceso humano. Fue una biblioteca, un archivo de navegación, un sistema de conocimiento distribuido, tallado en piedra por personas que entendían el cielo, el océano, el comportamiento del sonido y los límites de la memoria humana. Confiaron en que la piedra llevaría ese conocimiento más lejos de lo que su propia civilización podría llevarlo. Y tenían razón. Las estatuas llevaban siglos hablando. Durante 300 años, simplemente no supimos escuchar de la forma correcta. Si esta historia te dejó pensando, como me pasó a mí al investigarla, este canal existe exactamente para esto, para desenterrar las historias que la versión oficial dejó fuera. Suscríbete a Mind of a Ruler y activa la campana, porque cada semana desenterramos un misterio distinto que la historia oficial decidió simplificar. El próximo puede que te sorprenda todavía más que este. Nos vemos en el próximo video.